Vamos a contar la historia de un hombre muy feo y muy valiente. La mañana de un día de noviembre de 1360, una multitud impaciente se congregó ante las puertas de la iglesia de Dinan, donde una pareja recibía la bendición nupcial. Bueno, el tipo, era un señor muy feo, se llamaba Bertrand de Guesclin, y la mujer se llamaba Tiffania Raguenel. Él era oficial de alto rango del ejército francés, y estaba muy sonriente. En realidad, por primera vez en la vida se sentía feliz. Había nacido Bertrand en el año 1320. Decía que desde que tenía uso de razón se lo había acusado de ser muy feo, y que en vano durante mucho tiempo había buscado la ternura y el amor. La madre incluso le pegaba reprochándole su cara de bestia. Durante años Bertrand pensó que nunca iba a poder amarlo ninguna dama. Soy demasiado feo y les doy miedo, decía. No sé dónde lo decía, porque revistas tales como TV Guía no se publicaban en aquella época, que son los lugares más aparentes para hacer esta clase de declaraciones. Pero un día conoció a Tiffania Raguenel en curiosas circunstancias, que es la mejor manera de conocer mujeres. Bertrand debía batirse a duelo con un tal, no Canterbury, sino, como dice especialmente a mí, aquí, Cantorbery. Canterbury es una pronunciación de Canterbury. Sí, pero dice no Canterbury. Ajá. Bueno, qué sé yo. Para mí es Canterbury, sí. Y no confiamos mucho la fuente. En las personas que copian estas cosas, así que dejemos esta nota al pie. Bueno, duelo entre el señor de Canterbury y Bertrand. Todo el mundo opinaba, ¿no?, acerca del posible resultado. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Y estaba esta chica, Tiffany, que se dedicaba... Tiffany, ¿será? Tiffany, sí, Tiffany es una... No sé cómo es. Un francesamiento de Tiffany, vamos. Acá tampoco es Tifanía, sería Epifanía o algo así, pero bueno. Se dedicaba a la astrología. Uy, Dios. Repito, se dedicaba a la astrología. Y eso que me estaba gustando. Sí, pero bueno, por ahí... Y había predicho a los habitantes de Dinan la victoria de Bertrand de Guesclin. El hecho de que una mujer se interesara por él, aunque fuera solo por una predicción que le era favorable, llenó de alegría el corazón del pobre Bertrand. Y entonces se batió con tal ardor que tuvieron que sacarle de entre las manos al pobre Canterbury medio muerto. Bien, después del combate, Bertrand fue a saludar a esta chica. Era una muchacha que tenía 24 años, era hermosa, lo impresionó, y para enamorarlo no tuvo más que decirle con gran dulzura las siguientes palabras: señor Bertrand, os he visto batiros y estabais muy hermoso. Bertrand, que era muy tímido y no supo qué decir, y muy emocionado, montó en su caballo y se fue a la guerra contra los ingleses durante 4 años. No se ve de qué manera el oír un elogio puede impulsarlo a uno a irse a la guerra, a luchar contra los ingleses durante 4 años. Le daba un beso y daba la vuelta al mundo el tipo, claro. Eso es lo que pasó con Bertrand de Guesclin. Al regreso pidió la mano de Tiffania. Inmediatamente fue complacido, ya que durante esos 4 años había tenido la precaución de mandarse unas cuantas hazañas que habían llegado a oídos de todos, incluso de los padres de Tiffania, y entonces lo aceptaron inmediatamente. Dice que este hombre tomó su gran cabeza entre las manos como pudo y lloró. Y llegó aquel noviembre que comentábamos al principio del relato, el día de la boda. Bertrand llegó a su casa feliz, pensando que en adelante viviría con alguien que lo amaba, cosa que no le había sucedido nunca. Y las dulzuras del amor constituyeron una revelación de tal magnitud para aquel soldado, que después de su matrimonio ya no tenía ninguna gana de pelear.
se pasaba días enteros junto a su mujer, y entonces su carácter belicoso había dejado paso a una encantadora indulgencia. Hacía proyectos tranquilos, como por ejemplo cambiar de panadería. Y soñaba con una existencia pacífica en una casa bien cómoda. Y entonces llegaron los problemas, porque parece que ante semejante pasividad la mina se inquietó. Y un día le preguntó, dice, ¿cuándo te vas a ir a la guerra de una vez? Bertrand dijo, qué sé yo. Y entonces Estefanía, muy enojada, le dijo, vuestras hermosas gestas habían empezado y por vos Francia debía recuperar las provincias perdidas. No soy más que una pobre mujer, pero mi corazón no podrá consentir en que os tenga amor si renunciáis al valor. Es decir, te quise por guapo y ahora estás acá, claro, hecho un pequeño burgués cuidando las plantas. La mina continuó hablando e insistió en que él le había gustado porque era el más valiente de los soldados de Francia. Es decir, dijo lo que dije yo antes. Bertrand de Guesclin, desesperado ante la posibilidad de poder perder a su esposa, partió a la guerra y se unió a las tropas del Delfín Carlos, que estaba luchando contra los hombres de Navarra, aliados en ese entonces de los ingleses. Muy bien, al poco tiempo el rey francés, Juan II, murió, subió al trono Carlos V de Francia. Sabiendo que la consagración del rey debía tener lugar el 19 de mayo de 1364 en Reims, los navarros quisieron impedir el viaje, e incluso raptar al rey en el transcurso del camino de París a Reims. Bueno, lo esperaron por ahí en un puente, el puente de Cocherel, y dijeron, bueno, ahora cuando pase el rey, lo raptamos y chao. Pero Bertrand se enteró del plan de los navarros y fue a pelear con los navarros en aquel puente. Y al cabo de 2 días de furiosos combates, Bertrand ganó y permitió que Carlos pudiera pasar y ser consagrado en Reims con tranquilidad. Por aquella gesta, el rey lo nombró condestable y mariscal de Francia. Pero las luchas de Bertrand no terminaron, porque después de aquellos acontecimientos lo mandaron a ayudar a un español, a Enrique de Trastámara, que era un aliado de Francia, quería derrotar a Pedro I el Cruel, rey de Castilla. En realidad Pedro había matado a la mujer, y la mujer era francesa, era Blanca de Borbón. Hemos hablado de ella alguna vez aquí. Los Borbón todavía no eran lo que son ahora, pero eran ya una familia muy importante. Casi todos los Borbón eran príncipes de Condé. El hermano de uno de esos príncipes, Antonio de Borbón, fue el padre del primero de los Borbones que fue rey de Francia, que fue Enrique IV de París. Bien vale una misa. Así es, muy bien. Pero bueno, ya eran una familia importante. El caso es que Pedro el Cruel mató a Blanca, que era de Borbón, era francesa, anda a saber por qué, pero bueno, guerra. Sí, claro. Guerra. Así que la mataste, guerra, no es como ahora. Entonces, junto con unas tropas bautizadas Compañías Blancas, Bertrand de Guesclin accedió al lugar donde estaba Pedro I. Pedro se asustó, era malísimo Pedro el Cruel. Estos apodos están bien, ¿no? Para evitar a los historiadores tener que pronunciarse, ya que el personaje ya viene pronunciado desde el nombre. Pedro el Cruel, bueno, era cruel. Es una costumbre que se ha perdido, que nos ahorraría muchísimos desengaños. También se pondría complicada la cosa. Encabeza la lista fulanito el estúpido, claro, por eso. Menganito el corrupto y así. Los Borbones prescindieron de los apodos de un tiempo esta parte, claro. Por suerte, imagínense. Pedrito, que estaba muy asustado, intentó sobornar a Bertrand para que retirara las tropas. Le mandó a uno y le habrá dicho, escúcheme, Bertrand, usted que me está sitiando la plaza, hay un Diego si se las toma. Claro. Bueno. Le ofreció incluso ciudades, las villas de Soria, Tienza, qué sé yo. Pero Bertrand aceptó tener una entrevista con Pedro. A ver, quiero reunirme. Lo invitó a que fuera a conversar, pero era una emboscada, lo digo ahora.
Cuando el rey de Castilla llegó hasta allí, lo rodearon cientos de hombres y lo desarmaron, y en ese momento llegó Enrique de Trastámara, que mató a Pedro el Cruel. Bueno, Pedro era el hermano de Enrique de Trastámara, así que era gente poco recomendable. Lo mató de una puñalada. Y así justamente con los Trastámara se inició una nueva dinastía en España. Pero bueno, dice, ahora me vuelvo, dice Bertrand, que quiero estar con mi mujer de una vez. No, lo mandaron a una última expedición al Languedoc para luchar contra el avance inglés de aquella región, y allí lo mataron. La flota lo saludó también. Es decir, nunca pudo ser del todo feliz, salvo esa temporadita en que incluso esa felicidad, la única que tuvo en la vida, le fue reprochada por su mujer. Sí, claro. Que lo había querido por guapo y no por feliz. Así terminó la historia de Bertrand de Guesclin. Conviene entonces ser lindo, dirá usted. Porque si este tipo hubiera sido lindo, no le hubieran reclamado guapesa y hubiera podido quedarse cuidando los geranios con su señora esposa. No crea, porque por ahí le reclamaban belleza y el tipo en alguna de esas la perdía con la vida sedentaria. Mire, yo creo que hay tres cosas. Conviene ser lindo, conviene ser valeroso, pero también conviene ser inteligente para poder utilizar las otras dos virtudes, que son, si usted quiere, un poco animales en cierto sentido, ¿no? ¿Cuál es la moraleja de esta historia, si es que la hubiere? Yo creo que no. No hay moraleja. No hay moraleja en ninguna historia. Y menos aún en la historia, en las historias de la historia puede haber moraleja, digamos, como si las cosas sucedieran para que la gente aprendiese algo. Digo, esto no es verdad, salvo cuando... sucede para que la gente las cuente, pero no para que aprenda. Por eso tropezamos hasta 3 veces con la misma piedra movediza de Tandil. Y en eso consiste la buena literatura, en tropezar muchas veces con la misma piedra, incluso haciendo creer al lector que se trata de piedras diferentes. Totalmente, en eso radica el genio. Hemos dicho aquí, creo, hace poco, y si no lo hemos dicho, lo pensamos, esto que nos decía Flaubert, que la felicidad tiene como fórmula ser muy estúpido, ser muy egoísta y tener mucha buena salud. Pero si la primera de las virtudes, el resto no sirve para nada. Y quizás... haya una forma de la felicidad que pase justamente no por la estupidez, sino por la excesiva creencia en algo. Fíjese, son años estos en los cuales hay ciertas categorías humanas para las clases más acomodadas que no tienen que ver con los sentires, con los deseos. Digo, la gente del pueblo, la gente de la plebe, hace lo que puede con su vida, desea, se casa, se enamora. Bueno, la vida no les pertenece del todo, pero entre los nobles es muy importante el lugar que ocupan, en la fortuna que tienen, lo que significan. Hemos hablado aquí del pobre Felipe que cuando se fue a casar con María y vio el espantajo que era, no deseaba otra cosa que pirarse de ahí, y lo logró finalmente. Sí. Pero primero tuvo que cumplir, porque había que generar algún tipo de heredero, o cumplir a medias, aunque sea. Y me da la impresión de que en esta historia lo que aparece, fíjese, la chica hace una apuesta y él se convierte en apuesto. O quizás era un problema de palabras. Él sabía que era guapo, pero ella pensó que era guapo en otro sentido. Y en realidad, acá hemos recordado también esta idea de un teórico, Sarcastel, creo que es el nombre, que decía que hay artes del ser y artes del parecer. Las artes del ser son las clásicas y las artes del parecer son las barrocas. Y da la impresión, en este caso, de que frente a un arte del ser, es decir, un arte clásica, como la vida de nuestro amigo, tenía una mirada barroca de parte de su mujer. Digamos que lo que importaba era el parecer, y él entendió mal eso y se dedicó a hacer. Y quizás lo que ella nunca vio es que, además de ser un soldado, de ser un soldado bizarro en el sentido original de la palabra y no el que se usa ahora, ahí había nada menos que un hombre, o nada más que un hombre. Y este es el problema de las grandes figuras, querido Alejandro, y quizás lo que deja traslucir esta historia es eso. Muchas cosas pueden dejar de ser cualquier tipo siendo un héroe, siendo valeroso. Lo que no puede dejar de ser, es un hombre. Tenemos aquí miles de historias en las cuales hombres como Hippolyte Bouillard, por ejemplo, lo único que quieren es finalmente un rato en que puedan dejar de ser eso que son permanentemente para la mirada de los otros. Un gran actor no es sino un gran actor para la mirada de los otros. Luego, cuando no está actuando, no sirve para nada. Un gran héroe, que es un héroe para la mirada de su mujer, cuando no es un héroe, no sirve para nada. Y el tipo se habrá preguntado 1000 veces en cada una de las guerras mientras iba, y decía, ¿pero qué estoy haciendo acá mientras ella está allá? Porque habrá pensado que él era guapo y alguna otra cosa. Quizás en el último momento de su vida pensó que era justamente guapo y varón. Guapo y varón. Así se llama
Así se llama este tango que ha sido compuesto probablemente poco después de estos sucesos del siglo XIV. No está confirmado eso. Sí, pero eso No está confirmado ni siquiera por la letra. Pero igualmente lo vamos a escuchar en la versión de Edmundo Rivero.